video, esto es Just a Fact, mi nombre es Alejandra y el día de hoy les tengo un personaje muy importante en la historia de la ciencia en México. Él ha desarrollado muchas investigaciones, él ha estado involucrado en muchos proyectos, ha escrito 13 libros, ¿qué les puedo decir, amigos? Tiene infinidad de cosas que ha hecho a lo largo de todos estos años y no nos lo va a compartir el día de hoy, pero nos va a platicar sobre un tema que aquí en México es muy interesante y es muy controversial. Dentro de la sociedad hay mucha disputa en si es bueno, en si es malo. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los alimentos transgénicos. Nos va a contar acerca de su postura, de qué es lo que piensa de la opinión de la gente en cuanto a los transgénicos, si son buenos, si son malos, qué es lo que él piensa. Eso es lo que nos va a decir el día de hoy. Acompáñenme a este video y bueno, vamos a verlo. Doctor, buenos días. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a este canal. Realmente es una breve entrevista, son unas pequeñas preguntas que hoy en día es un tema de mucha controversia. Bueno, usted es uno de los pioneros de la biotecnología, ha visto crecer esta ciencia desde que era muy pequeña. Y una de las preguntas que quería hacerle es, ¿qué opina acerca de los transgénicos? Y antes de eso, ¿cómo definiría usted un producto transgénico? Bueno, un producto transgénico quiere decir que una parte del material, en este caso que tiene la planta, proviene de otro ser vivo, que no es la misma planta. Esos son los transgénicos. Por ejemplo, el maíz transgénico restringe insectos, la proteína que le confiere esa resistencia al insecto proviene de una bacteria. Es un ejemplo clarísimo de transgénico. Ahora, eso fue como inicialmente empezaron los cultivos comerciales de plantas modificadas genéticamente. Todas fueron transgénicas, fueron resistentes a virus y algunos insectos. Empezó desde el año 96 la producción comercial de plantas transgénicas en el mundo. Sin embargo, la metodología, la técnica para poderle dar esa propiedad nueva a esa planta de que fuera resistente a un insecto, hoy día se la puedes dar de otra manera sin tener que traer material genético de otra especie. Y entonces, hoy día, yo diría que en el campo vegetal ya no hay o ya no va a haber tantos transgénicos, sino va a haber organismos modificados genéticamente. Y entonces algunos de los cuestionamientos que se han hecho, pues habrá que hacerlos de otra manera o ya no tienen validez. Y bueno, he conocido muchas nutriólogas, por ejemplo, que dicen que los productos que están modificados genéticamente son malos. Así lo dicen tal vez. Bueno, mira, es posible que la gente lo diga o no, mucha. Los medios masivos de comunicación lo hacen. De hecho, hay grupos antagónicos a los transgénicos. Yo creo que hay pocos datos técnicos donde puedan ellos demostrar que son malos, entendiendo por malo algo que pueda ser dañino al ser humano. Ahora, hay que entender que si yo pongo, por ejemplo, que un vegetal de repente produzca una proteína que antes no tenía, es posible que algún ser humano reaccione negativamente a esa proteína. Bueno, eso es así, pero ¿qué número? En 1 millón de personas, ¿cuánto les podrá pasar eso? Eso es lo que no sabemos con certeza. Es como si de repente un producto vegetal natural que no hemos comido lo empezáramos a comer. Pues es posible que también hubiera algunos que fueran alérgicos a ese producto. O por ejemplo, en el caso de la leche, la gente, pues, hemos tomado leche, y sin embargo hay humanos que son intolerantes a la lactosa o al gluten, en el caso, digamos, de los que comen trigo, ¿no? La proteína, el gluten, que es la que le confiere al trigo esta propiedad de ser esponjosito y que se recupera su forma, es el gluten, es una proteína. Algunas personas son intolerantes a eso. Entonces, lo que yo creo que pasa con los transgénicos, bueno, desde el punto de vista nutricional, yo no creo que haya evidencia para poder afirmarlo. Sí. Eso sí lo digo categóricamente. Que algunas personas lo digan, pues no sé por qué lo dicen, yo le preguntaría, dime dónde está basado eso. Ahora, si hay algunas objeciones de un carácter más que nutricional de tipo filosófico, social,
Cuando tú modificas una planta genéticamente, por transgénesis o por cualquier otra, y después se vuelve la dominante comercialmente, tú dejas de producir otras variedades. Que por ejemplo en un país como México tenemos muchos tipos de maíz, a lo mejor se van a perder. Y eso sí es algo que podemos objetar, porque no todos esos maíces son transgénicos. Quiere decir que a lo mejor se empieza a producir un solo tipo de maíz, entonces dejaría de producir maíces, estos de mazorcas grandotas o maíces con diferentes colores. Y eso sí puede ser, digamos, objetable, que perdiéramos diversidad biológica. Porque para ser transgénicos esos maíces, es fácil decirlo, pero hay que trabajar mucho para que eso se pudiera volver una condición y que eso pudiera volverse reproducible y producirse comercialmente. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, ¿cuál sería su postura respecto a esos productos? Bueno, mira, yo he participado en eso desde 1993, entonces te puedo decir que México, esta sociedad, tiene que trabajar para poder contestar esas preguntas. Con la información que hay afuera, hay científicos de muy alto nivel en México que defienden los transgénicos y también científicos de muy alto nivel que los atacan. Yo creo que tenemos que sentarnos ya no nada más a discutir, a lo mejor hay que hacer trabajo con población mexicana, porque los mexicanos llevamos muchos años comiendo maíz transgénico. O sea, tampoco es algo nuevo. Que no lo produzcamos es otra cosa, pero que lo consumimos o que importamos el maíz transgénico de Estados Unidos. Entonces ahí hay un contrasentido. Porque pues, si alimentamos animales y eventualmente alguna parte de ese maíz también nos llega al humano, pues nos lo estamos comiendo hace años, desde los 90s. Y yo no creo que nadie haya demostrado que ese maíz hizo daño a los mexicanos. Pero sí sé que hay grupos que lo objetan y entonces pues, tendríamos que estudiarlo. O sea, no es que no tenga una posición, no quiero darte una posición, es que ya es una situación donde se requiere tener trabajo adicional para poderla contestar, porque si no ya son posiciones casi filosóficas. Yo creo y yo no creo, esto es bueno, esto es malo, esto es blanco y esto es negro. Bueno, así, cuando llegan las posiciones ya no es posible discutir. Sí. Y yo creo que eso le ha pasado a los transgénicos. En plantas, las bacterias las hemos modificado genéticamente y nadie ha protestado. Sí. Hasta que lleguemos a los animales, no sé qué vamos a hacer. Y ahorita, por ejemplo, ya hay a los toros, a los vacunos, se les puede quitar los cuernos. O sea, la información para que no tengan cuernos. ¿Deberemos hacerlo o no? Pues no lo sé. Y si el día que esos vacunos los utilicemos para producir carne o para producir carne de leche y después nos alimentemos de ellos, ¿alguien va a objetar? Pues sí, es posible que sí. ¿De qué forma le quitamos esa información para que no tengan cuernos? Y entonces ahí pues, habrá que ver la parte técnica, si fue transgénesis o no, o por qué mecanismo. No lo sabemos. Son cosas nuevas. Y por último, doctor, en cuanto a los productos biotecnológicos, vuelvo a lo mismo, mucha gente se espanta, realmente no saben cómo funciona el mecanismo, cómo es que se llega a cierto producto, a un producto final. ¿Qué recomendación les daría a toda esa gente que se cierra al humano? Yo creo que es responsabilidad de los que trabajamos en ello explicarlo. Yo como profesor, ustedes como estudiantes y eventualmente como profesionistas. Programas como este. Yo creo que si esto se hiciera, por ejemplo, tomar un producto cualquiera, la leche deslactosada. Es un producto comercial que consumimos mucho los mexicanos. Pero que le explicáramos a la gente qué es lo que quiere ser una leche deslactosada. Uno, por qué existe y cómo se hace. A lo mejor la gente podría empezar a entender las bondades de lo biológico. Ahora, a lo mejor alguna gente también puede causarle algún tipo de alergia, pero a lo mejor es una en 1 millón o una en 10 millones. Pero 10 millones se benefician con ese producto. La fructosa que utilizamos ahora en los refrescos. Bueno, ahora mucha gente a la fructosa le atribuye muchos efectos negativos, porque antes no la consumíamos. Bueno, pues también hay cosas que tienen que pasar un tiempo para poder ver sus efectos. Y pues la fructosa sí es un producto estrictamente biotecnológico. Se deriva del almidón de maíz, que se genera la glucosa y después se transforma en fructosa con 2 enzimas. Entonces, bueno, se podría explicar y un poco por la parte
ventajosa que tenga, y también si tiene problemas y si está documentado, pues hay que explicarlo a la gente. Es lo que yo creo, a esa información, pero lo que hay que entender es que la población, pues no son universitarios como nosotros, tenemos que explicarlo en un nivel que la gente lo entienda, tampoco causar miedo, pero tampoco decir medias verdades, y eso no es tan fácil de hacer, porque pues, el que hace biotecnología quiere decir que todo es maravilloso, es casi natural, y si soy enemigo de eso, pues casi quiero decir todo lo negativo. Y no es que debe estar en medio, es que hay que decir las dos partes. Y es la persona, la sociedad, la que tendrá que decidir si con esa información puede tomar una decisión o no. Pues muchísimas gracias, doctor, por estos breves minutos que nos acaba de regalar. Mucho gusto. Y pues es un placer estar con usted. No, gracias. Me da mucho gusto porque pues usted es uno de los pioneros de la carrera que yo estoy estudiando ahorita y pues me hace muy feliz. Muchísimas gracias, doctor. No, pues yo a ustedes que estar aquí con ustedes. Yo soy un admirador de las mujeres, siempre lo he sido, en todos sentidos. He tenido jefes de mujeres en Naciones Unidas, yo tuve puestos en Naciones Unidas, las mujeres eran mis jefes, me parecían maravillosas. Una cubana, una siria y una colombiana. Y colaboradoras, la actual rectora de la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad más importante de Colombia, fue mi alumna y es biotecnóloga. Se llama Dolly Montoya, la primera rectora mujer de esa universidad, como la UNAM de Colombia, es mi alumna, bueno, fue mi alumna, por es mi amiga, mi esposa misma. Ella se dedica al impacto de la biotecnología, ¿no?, en la sociedad. Que en cierta forma trata de estudiar eso que tú me preguntaste. Ella trata de ver cómo los transgénicos pueden afectar favorable o no favorablemente a la sociedad. Porque así como podemos decir que puede haber gente la gente dejó de usar insecticidas químicos, pues eso tampoco hay que olvidarlo. ¿Qué alternativa tenemos si no usamos modificación genética? ¿Seguir usando pesticidas químicos? Mira, eso claramente son negativos. Entonces, ¿para cuál es más negativo? Bueno, pues no es fácil de poner un número, ¿no? Ojalá hubiera números para todo. Yo puedo decirlo, el máximo es 100 y lo otro es 0, pero no, la vida no es así. La vida no es 0 y 100, todo es relativo. Causa tus problemas, causa tus beneficios. Pues hay que explicárselo a la gente, pues, finalmente tomar una decisión. Y además esa decisión no tiene que ser siempre la misma, pueden cambiar las cosas. Por ejemplo, transgénesis. Ya las plantas ahora no van a ser transgénicas, aunque sigamos hablando de plantas transgénicas. Ya no son estrictamente, ya no traes un gene de otro ser a este. Ya no existe eso, pero le seguimos hablando de transgénicos. Y eso es importante también que la gente lo sepa. Y te digo, eventualmente, lo que pasó con Planta nos debe enseñar qué vamos a hacer cuando lleguemos a animales y humanos. ¿A ustedes les va a tocar eso? ¿Sí? Sí. También cuando yo estudié no había lo de plantas. No había. Y yo trabajé con la bacteria para entender eso, la verdad sin saber que de eso iba a salir lo transgénico. Que nos ayudamos de alguna manera a que se entendiera por qué servía esa proteína. Y de hecho lo hizo la doctora Bravo más que yo. Pero muchas veces tú investigas algo y luego, años después, o con otra visión de alguien diferente, puede tener una aplicación. Nosotros cuando lo hicimos no pensamos tanto en la aplicación, queríamos entender por qué se morían las larvas de insecto, nada más. Y después pues, ese conocimiento sirvió para que alguien se pensara que esa proteína se le podía poner a la planta y podía ser transgénico. Bueno, ya era resistente a insectos. Así se hacía, resistente a insectos. Y recuerden, amigos, él es Rodolfo Quintero y Ramírez. y esto es Just a Fact.